Hola, soy el doctor Javier Vindas, máster en psicología. En este segundo programa vamos a dar algunas recomendaciones para familiares, profesionales y personas interesadas en el tema de cómo relacionarse con un familiar usuario de drogas. En primera instancia, los familiares y personas que se relacionan con personas que usan drogas pasan por momentos difíciles de manejar, con altibajos que van desde la desesperanza hasta el optimismo. Recomendamos asumir una posición realista ante esta experiencia de vida. Si usted quiere acompañar adecuadamente a su familiar consumidor de sustancias psicoactivas o con conductas compulsivas, le ofrecemos estas recomendaciones prácticas. Primero, considere que en el núcleo familiar se van a ver normalmente afectadas tres áreas. La primera área afectada es el tema de la autoridad. Esto está relacionado con los conflictos que se producen para llegar a acuerdos, normas y límites que permitan el funcionamiento del grupo familiar. Eso es especialmente difícil. El segundo elemento, la segunda área que resulta afectada es el área de la comunicación, por las dificultades para entender los diferentes puntos de vista, necesidades y creencias entre los miembros del grupo. Y la tercera área afectada es la del afecto, la afectividad. Es decir, se afecta la capacidad de expresar el amor, el respeto y la solidaridad. Todos estos elementos se ven afectados en todos los miembros, porque la persona usuaria normalmente no se siente comprendida y apoyada, y de igual forma los demás miembros experimentan incomprensión y poca correspondencia de parte del usuario de drogas. La segunda recomendación es que la familia puede ser soporte del cambio a través del entendimiento de que deben velar por su propia salud personal y grupal primero. Repito, deben velar por su propia salud personal y grupal primero, que es todo lo contrario de lo que sucede, se ocupan primero de la persona usuaria. Es decir, deben procurar diferenciarse psicológicamente del usuario de drogas, reconociendo la tendencia a responsabilizarse por él, lo que muchas veces termina en acciones para controlarlo y cambiarlo, las cuales generan enojo, confusión, decepción y resentimientos. Los familiares necesitan aceptar que no pueden controlar o imponer cambios en el familiar consumidor que éste no consienta o esté preparado para realizar. Es decir, el cambio no se puede forzar, pero sí estimular, con respeto por las decisiones del otro y límites de acuerdo mutuo. Como tercera recomendación tenemos que decirles que el autocuidado de cada miembro debe ser fortalecido, es decir, en cuanto las decisiones del familiar usuario me afecten. Por ejemplo, cuando hay gastos excesivos por consumo y afecta el presupuesto familiar por deudas, cobros o morosidad en pagos. O cuando el usuario afecta la vida cotidiana familiar, como llegar a horas tardías en que los otros duermen, interrumpiendo su sueño. O cuando no trabaja o no estudia y se convierte en una carga para los familiares. En estas circunstancias es necesario tomar decisiones que los protejan a los familiares de esos efectos adversos y que vayan en dirección de ayudar a la persona usuaria a desarrollar autonomía y compromiso con su propia existencia de acuerdo a las decisiones que tomen su relación con la sustancia psicoactiva. Como cuarta recomendación, un objetivo básico de los familiares debe ser posibilitar o estimular que sus familiares consumidores logre establecer su propia autonomía y se haga responsable de las consecuencias de sus decisiones de vida. Para esto deben verlo como un ser humano competente y capaz de mejorar según sus aprendizajes, que surgen, como toda persona, de los procesos de ensayo y error de la vida. Como quinta recomendación, es necesario que los familiares reconozcan sus roles inútiles, es decir, aquellas conductas que no funcionan para el objetivo de que su familiar consumidor sea autónomo y responsable. Estos roles van desde salvarlo, asumiendo responsabilidades por él, haciendo pagos por él, perseguirlo,
al intentar obligarlo a entrar en abstinencia rápidamente sin estar preparado o convencido de ello, o victimizarse cuando se decepcionan por esperar que el usuario responda a su apoyo con abstinencia total y mantenida en el tiempo sin recaer. Como sexta recomendación, es conveniente entender que la recaída es la norma y no la excepción. Las personas que usan drogas van a tener diferentes niveles de consecuencias según su severidad de consumo ocasional, perjudicial o síndrome de dependencia, como lo hemos explicado anteriormente. En sus procesos, las personas reales toman alternativamente decisiones de vida que van desde decidir abstinencia total en algunos momentos, decidir abstinencia de unas drogas y uso responsable de otras en otros momentos, o uso responsable de todas en otros momentos, o uso según su propia gestión del placer. Todas las decisiones en relación con el uso de drogas implican procesos de aprendizaje, de progresos, retrocesos, de aciertos y errores, lo que lleva a que la persona pueda volver a patrones o formas de consumo que generan riesgos y daños anteriores. En este segundo segmento, alrededor de cómo relacionarse con un familiar usuario de drogas, vamos a dar algunas recomendaciones relacionadas con informarse y educarse. Si usted quiere acompañar adecuadamente a su familiar consumidor de sustancias psicoactivas, le recomendamos informarse y educarse sobre estos temas específicos. Primero, necesita saber que hay y existen diferentes niveles de severidad del consumo, como lo hemos hablado en el programa anterior. Además, es importante reconocer las diferentes etapas de cambio que las personas con conductas compulsivas y consumos problemáticos pasan. También debe informarse sobre las formas en que la familia resulta afectada, lo que se ha llamado coadicción, codependencia o facilitación, y nosotros llamaremos acá comportamientos inútiles, en cuanto que no ayudan a que se estimule la autonomía y responsabilidad del usuario desde el respeto a su derecho a elegir y el derecho familiar a autocuidarse. En cuanto a los niveles de severidad del consumo, es importante tener un conocimiento claro y entender primero que el consumir una sustancia psicoactiva no hará a una persona adicta o dependiente automáticamente, ya que esto se vive en procesos. Tener esto claro ayudará a manejar angustias y preocupaciones, a no sobredimensionar el tema o a no catastrofizar la situación, y a ofrecer un acompañamiento adecuado al nivel del consumo del familiar usuario. Es necesario entender que la valoración de cada persona usuaria de drogas parte de las condiciones individuales, socioeconómicas, biológicas, psicológicas y espirituales. La sabiduría popular lo expresa con la frase: no podemos meterlos a todos en un mismo saco. Necesitamos ver cada caso específicamente. Normalmente se reconocen 3 niveles o patrones de consumo que funcionan como guías para ubicar el consumo problemático o no problemático. Estos son consumo ocasional, consumo perjudicial o síndrome de dependencia. El primer nivel es el consumo ocasional, que incluye otras categorías conocidas como consumo recreativo o consumo experimental. En este nivel, la persona inicia el consumo normalmente en contextos sociales de amigos, amigas o lo que llamamos contextos de pares. Mantiene frecuencias de consumo que pueden ser de semanas o meses entre cada ingesta, entre cada vez que toma o usa drogas. Y reconoce también los efectos psicoactivos de la sustancia como un estado, como una experiencia de cambio de estado de ánimo. También en este nivel ocasional, la persona invierte poco dinero en las actividades de consumo y estas no son indispensables en su estilo de vida. Además, su desempeño laboral, familiar, educativo
no se ve afectado significativamente por el consumo de sustancias como en los otros niveles subsiguientes. En el segundo nivel, el de consumo perjudicial, hay presencia de problemáticas a nivel laboral, familiar, social o en los estudios. Es decir, la conducta de consumo por su frecuencia e intensidad afecta las labores en la casa, como el incumplimiento de actividades asignadas. Afecta las labores en el trabajo, con llegadas tardías, ausencias por consumo y desempeño disminuido. O afecta las labores en el colegio y en la universidad, con ausencias, pérdida de cursos o deserción, además del desempeño. O también afecta la vida cotidiana, con cambios en las relaciones con la familia y las amistades. Otra característica del consumo perjudicial es que la persona consume en situaciones de riesgo para su seguridad personal y la de otros, sin medir las consecuencias de su conducta. Por ejemplo, cuando mantiene prácticas sexuales impulsivas sin protección o se expone a espacios de consumo con personas desconocidas. En el tercer nivel, que es el de mayor severidad, es el llamado síndrome de dependencia, conocido comúnmente como alcoholismo o adicción a drogas o adicciones no químicas. Este nivel implica desarrollar problemas fisiológicos como la tolerancia o aguante, que es cuando la persona aumenta la dosis para tener los mismos efectos iniciales. Es decir, al principio tomaba 2 tragos para disfrutar el efecto y con el tiempo llega a tomar el doble o triple para mantener la misma sensación del inicio. También corporalmente se desarrolla el síndrome de abstinencia, que es cuando al no consumir o disminuir el consumo se generan malestares físicos y psicológicos, tales como ansiedad, irritabilidad o insomnio. Acá se presenta también lo que conocemos como craving, traducido más o menos como anhelo ansioso por el placer que genera la droga, al presentar un deseo persistente de conseguir y consumir la sustancia. Por otro lado, las características psicológicas del síndrome de dependencia tienen que ver con la pérdida del control del consumo, que se manifiesta a través de los siguientes síntomas. La persona empieza a consumir mayor cantidad de drogas por periodos más largos de tiempo. Segundo síntoma, psicológico. Por el consumo se reduce o abandona actividades sociales o culturales. La persona, por concentrarse más en la actividad de consumo, deja de congregarse en la iglesia, deja de congregarse en los grupos de jóvenes o en los grupos de amistades. También le afecta las actividades recreativas. La persona deja de hacer hobbies personales como jugar al ajedrez, coleccionar cosas. También afecta actividades deportivas como las prácticas del fútbol, del baloncesto, del ciclismo, del atletismo, que antes eran hábitos comunes. O afecta las actividades laborales, cuando tiene despidos, cuando renuncia o cuando tiene igual ausencias. En este momento, la persona se ha propuesto dejar de consumir y ha tenido recaídas, que como decíamos es la regla, no la excepción. Este es otro de los síntomas importantes en el síndrome de dependencia. Otro síntoma importante es que la persona dedica mucho tiempo a consumir, conseguir y recuperarse de los efectos de la sustancia. Por ejemplo, se desplaza largas distancias para conseguir la droga y dedica muchas horas del día al consumo, además de dedicar tiempo a convalecer, recuperarse de los efectos físicos y psicológicos del consumo descontrolado. Otro síntoma es que la persona continúa consumiendo a pesar de estar consciente de los daños psicológicos, físicos o familiares sociales que le causa el consumo, como por ejemplo consumir cocaína a pesar que genere depresión, o continuar tomando alcohol a pesar de tener úlceras, gastritis u otros problemas de salud. Es importante señalar que en la realidad existen muchas variaciones en cuanto a la ubicación de las personas en estos niveles, que funcionan como guías para acompañar mejor a las personas usuarias. Por ejemplo, hay personas que no pasan de un nivel a otro, como los que consumen alcohol de manera ocasional y no llegan a consumo perjudicial, que según las estadísticas de IAFA son la mayoría.
o los que consumen de manera perjudicial y no llegan a desarrollar un síndrome de dependencia, o los que desarrollan un síndrome de dependencia y tienen secuelas manejables, o aquellos otros que no logran regular del todo sus conductas de consumo y deben elegir abstinencia. Estos son elementos que un familiar tiene que conocer para saber en qué nivel de severidad se encuentra su familiar usuario y darle un abordaje adecuado a sus particularidades individuales. Si se encuentra en consumo ocasional, perjudicial o síndrome de dependencia. Si usted necesita ayuda, le recomendamos visitar los centros estatales de IAFA llamados CAIDS o Centros de Atención Integral en Salud, los cuales se ubican en cada provincia. Estos centros ofrecen atención a la persona consumidora así como a los familiares. Usted puede obtener información accesando a la página de IAFA que aparece en este cintillo. También, si la persona consumidora, además del uso de drogas, presenta otras condiciones adjuntas como depresión, trastorno de ansiedad, bipolaridad o cualquier otra condición, pueden acudir a los equipos interdisciplinarios de salud mental conocidos como EISAN de la Caja Costarricense de Seguro Social, que se encuentran en algunas clínicas y hospitales del país. En este tercer segmento vamos a hablar sobre las etapas de cambio en el consumo de drogas. Continuando con las recomendaciones, es importante que los familiares comprendan que el cambio de las conductas de consumo problemático no es algo que suceda rápidamente, ni en todos los casos, desafortunadamente hay que saberlo. Tampoco es algo que suceda en forma lineal, sin recaídas en las conductas dañinas anteriores, sino que más bien los cambios se dan a través de un proceso de ensayo y error, en el que la mayoría de las personas usuarias realizan intentos de moderar o parar de consumir del todo, se mantienen por un tiempo en ese esfuerzo y en la mayoría de los casos recaen en una especie de espiral de aprendizaje. El familiar debe comprender que una persona que consume sustancias psicoactivas, al desarrollar un síndrome de dependencia, pasa por varias etapas motivacionales de cambio que son fluctuantes, reconocibles y tratables. Estas etapas de cambio fueron descubiertas por James Prochaska y Carlo Di Clemente. Este descubrimiento fundamental en la psicología de las adicciones se conoce como el modelo transteórico del cambio del comportamiento. Las etapas por las que atraviesa el cambiador son la etapa 1, la etapa de precontemplación. En esta etapa se da en una balanza entre el placer y los daños que la persona experimenta por el consumo de sustancias. La persona valora más los beneficios del placer que le deja el consumo producido en esa dirección o la conducta repetitiva, y le resta importancia a los costos que le deja el consumo. Es decir, el consumo de drogas le genera problemas en el manejo del dinero, deudas, morosidad en pagos o de asistencia o rendimiento en el trabajo, llegadas tardías y ausencias. Y sin embargo, la persona le resta importancia a estas situaciones dañinas, concentrando su atención y energía en la gratificación de la droga o la conducta repetitiva, en una forma de atención selectiva hedonista centrada específicamente en el placer. En esta etapa de precontemplación, la persona no ve que tiene un problema de control o no ve que tiene problemas, mientras que la familia y allegados están siendo testigos de estas consecuencias negativas en la persona y el entorno. Y aunque le hacen ver los hechos, la persona está resistiéndose a reconocer estos problemas, asumiendo que ella está bien, sin complicaciones, y son los demás los que no entienden su forma de llevar la vida, ya que ve más razones positivas para consumir y muchos aspectos negativos en renunciar, porque es muy frustrante renunciar.
La persona sigue consumiendo drogas y en esa dirección pasa a la etapa de contemplación, que es la segunda. En esta etapa, la balanza entre el placer y los daños cambia, de modo que los costos, riesgos o daños del uso de drogas empiezan a tener más peso en la vida del usuario, con pérdidas de trabajos, pérdidas de relaciones, dificultades en los estudios, y estas experiencias lo hacen aumentar la conciencia de que en efecto enfrenta un problema de control de las consecuencias. Se inicia en este momento un sentido de contradicción interna en la persona, pues en ese momento se desarrolla una división íntima entre diferentes intereses y valores, entre lo que quiero hacer y lo que estoy haciendo. Pues la persona empieza a experimentar que hay algo que le hace daño el consumo, pero también lo atrae por otro lado el efecto placentero de la droga. A este conflicto interno de atracción, evitación por la droga o la conducta le llamamos ambivalencia. Se tiene en la ambivalencia un deseo de cambio y una resistencia a cambiar simultáneos, es decir, se dan a la misma vez, en que una parte de sí mismo está a favor del consumo y otra parte no está a favor del consumo. La posición que la persona usuaria asume es que reconoce que sí tiene un problema, pero tiene planes no definidos para tomar acción en los próximos 6 meses. Es decir, la balanza entre costos y beneficios tiene más pesos hacia los efectos placenteros del consumo que las consecuencias molestas del mismo. Entonces aparece en esta etapa de contemplación una nueva conciencia, porque la persona baja las defensas y permite las opiniones de otros, pero están lejanos a tomar compromiso serio, aunque la concientización se desarrolla en esta etapa de contemplación. Para llegar a la tercera etapa, las personas pueden pasar por periodos prolongados de años en la etapa de contemplación, sin avanzar en el cambio de estilo de vida. Las manifestaciones de esta etapa de contemplación son: las personas toman decisiones que no se finalizan, se evita la acción, hay una tendencia a retrasar, posponer los cambios de estilo de vida, lo voy a hacer mañana, aunque también se sienten abiertos a leer artículos y libros sobre psicología general, autoayuda y su problema, porque sí les interesa informarse, pero no tomar tanto la acción. Leen, piensan, hablan, pero no están listos para actuar hasta entender ampliamente su conducta. En un tercer momento, la persona sigue consumiendo sustancias psicoactivas o manteniendo la conducta repetitiva y entra en la tercera etapa de determinación. En determinación, en esta balanza de placer y daños, los costos son tan pesados como lo placentero que significa el consumo de drogas, de tal modo que la persona empieza a reconocer más que tiene un problema y a generar más cambios con respecto al mismo. Entonces, por ejemplo, si consume cannabis y alcohol, deja el cannabis y se queda solo con el alcohol, o deja el alcohol y se queda solo con la marihuana. También puede sustituir actividades poco saludables o iniciar cambios en su estilo de vida, frecuenta menos lugares de riesgo y amistades de consumo. Aquí, en esta etapa de determinación, la persona reconoce que el problema de consumo es significativo, es importante y que necesita ser cambiado. Empieza a confiar en sí mismo para convertirse en el tipo de persona que quiere ser, diferente del que no quiere ser. Sigue reevaluándose más confiado en su decisión de cambiar y hace reevaluaciones positivas para disponerse hacia futuro. Una vez que elige cambiar, acepta la responsabilidad por cambiar y se enfocan en soluciones más que en problemas. Piensan más en futuro que en pasado. Planean llevar acciones y hacer ajustes para cambiar. Hasta que hay un momento en que en la balanza placer y daños, los costos superan el placer que genera el consumo, siendo esta la situación clave para el cambio, para estimular el cambio. En este momento la persona entra en la etapa de acción y se compromete con el cambio verdadero y genera un plan de recuperación. La persona modifica su comportamiento y alrededores drásticamente. Los cambios son más visibles ante otros y reciben mayor reconocimiento. El plan de acción implica que la persona se interesa en manejar diferente las ansias de consumir.
Evita situaciones tentadoras, deja de ir al bar, deja de frecuentar a las amistades con las que tiene más tentación y le genera más ansiedad, permite que haya un manejo diferente de los dineros. Entonces el plan es un plan de cambio más radical. Busca otras formas para aliviar la frustración y controlar la ira a través del ejercicio, de un estilo de vida saludable y enfrentar el estrés cotidiano. Retoma o crea relaciones personales saludables. Retoma o crea un estilo de vida centrado en la calidad de vida, alrededor del ejercicio, una nutrición adecuada, aspectos de recreación y actividades disfrutables. Después de estar 6 meses con un plan de cambio, la persona entra en la etapa de mantenimiento, donde se consolidan las ganas de las etapas anteriores y se trabaja en la prevención de recaídas en los patrones de consumo dañinos anteriores. La persona debe mantener este esfuerzo sostenido y un estilo de vida en revisión. La persona usuaria, sin compromiso firme de mantenerse, puede volver a precontemplación, contemplación o preparación. Otro elemento importante, esencial de entender para familiares y profesionales es que las etapas de cambio son fluctuantes, es decir, la persona puede estar en acción hoy y mañana volver a contemplación y retomar los patrones de consumo dañinos, de tal modo que la recaída es la norma, no la excepción. Normalmente se considera que las personas antes de llegar a un momento de mantenimiento sostenido tienen entre 2 y 5 recaídas en su historia de vida. Es necesario que la familia, allegados y profesionales comprendan los cambios de interés y motivación que hemos descrito para acompañar al familiar consumidor con conocimiento y responsabilidades diferenciadas.